Gloria al Rey de Reyes, gloria a Jesucristo, Salvador del mundo, de tu alma y de la mía también. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa. Conozca primero su fe católica, soy el Padre Pedro Núñez. Bienvenidos de todo corazón a esta su casa, EWTN, y a este su programa. Hoy tenemos un programa muy interesante, como de costumbre vamos a estar respondiendo a muchísimas de sus preguntas y doy gracias al Señor y a ustedes por sus muchas cartas, sus muchas llamadas. Ustedes son los que hacen posible este programa. Así que, de todo corazón, muchísimas gracias. Doy gracias al Señor por este fin de semana pasado en Dallas, Texas, con Bodas de Caná. El Señor se manifestó con mucho poder. Muchísimas gracias a todos los que participaron, a la organización, la coordinación. Gracias de todo corazón al Ministerio Mensaje también, que no es parte de Bodas de Caná, son dos ministerios diferentes, pero están con el mismo propósito, y es evangelizar, unos a través de las familias, las parejas, y otros más a través de los medios de comunicación, que es el Ministerio Mensaje. En este momento, hermanas y hermanos, antes de hacer absolutamente nada más, y tenemos un programa lleno de bendiciones para todos ustedes, hacemos una pausa en nuestro acelerado caminar diario, descansamos en los brazos poderosos y santos de ese que un día los abrió en una cruz en el Calvario, Jesucristo. Hermana, hermano, vamos a orar. Padre Santo, Padre amoroso, Padre misericordioso, Padre que estás aquí con nosotros, Señor, Padre que nunca nos abandonas, Padre, que nos das tu Espíritu Santo para que tu Espíritu de amor, tu Espíritu Santo nos impulse a una relación más estrecha e íntima con Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Padre Santo, gracias, oh Dios, gracias por el privilegio de ser cristianos, gracias por el privilegio de poder compartir tu palabra, Señor, y como bien decía el Papa Francisco, de llevar ese evangelio, mi Dios, a toda la humanidad, comenzando con aquellos que están más cerca de nosotros, salir de nuestras casas, salir por esas puertas, mi Dios, a proclamar que Jesucristo vive, Padre, y que Él es el Señor. Gracias, oh Dios, gracias por ese magnífico, poderoso, bellísimo encuentro del mismo Jesús a través de la persona del Papa Francisco, con tantos millones de personas y especialmente tantos millones de jóvenes que vinieron de todas partes del mundo para congregarse en Río de Janeiro. Gracias, mi Dios, porque esto da a entender al mundo entero de que tú tienes poder, Señor, que tú tienes autoridad, Señor, sobre todos los males que acontecen en nuestra sociedad hoy día, y que estamos buscando, Señor, el rostro de Cristo. Estamos buscando el rostro de Cristo en cada persona que se acerca a nosotros. Estamos buscando el rostro de Cristo en el que sufre, en el que necesita una mano amiga. Estamos buscando el rostro de Cristo aún, Señor, en las personas que nos lastiman, que nos hieren y que nos quitan la paz. Qué diferente sería el mundo, Padre Santo, si todos los cristianos de verdad comenzáramos a buscar el rostro de Cristo, a acercarnos a Jesús que está con nosotros, a enamorarnos de ese Jesús que vive amándonos a nosotros, Señor, levantándonos de nuestras miserias, Señor, liberándonos, oh Dios, de nuestras ataduras y dándonos, Señor, la fuerza, el poder que viene de ti, mi Dios, para caminar en el camino de la salvación y la vida que al fin y al cabo es Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Padre Santo, yo te pido muy especialmente por todos esos jóvenes que atendieron esa poderosa y transformadora experiencia, jornada, Señor, en Río de Janeiro. Bendícelos en abundancia, Señor, que ellos sean de verdad reflejos, espejos transparentes de tu divina presencia, que esos corazones que en esos días se entregaron a ti, Señor Jesús, vivan entregados a ti para siempre, Señor. Te pido por sus papás, te pido por sus guardianes, te pido por sus guías espirituales. Te pido, Señor, que les des a ellos sabiduría, que les des discernimiento para que apoyen a estos jóvenes en esta nueva vida
en esta nueva etapa de sus vidas y que ellos se conviertan en los evangelizadores modernos que tanto necesita el mundo y que a través de ellos, mi Dios, tu palabra se haga realidad más y más. Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11, ese pasaje que me toca tan profundamente el corazón. Un día, al nombre de Jesús, y especialmente a través de todos estos jóvenes, un día, al nombre de Jesús, toda rodilla se arrodille en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de nuestro Padre Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos que está escuchando, que está viendo, Señor, y que todos con un corazón henchido de amor por Cristo Jesús, seamos testigos de su presencia y de su poder y de su amor en este mundo y en esta sociedad que nos ha tocado vivir. Así sea, Señor. Amén. Hermanas y hermanos, pues damos gracias al Señor por tantos de ustedes, como dije anteriormente, que nos llaman, que nos escriben. Ustedes son los que hacen posible este programa. Doy gracias al Señor por María de Dallas, que pide por los frutos espirituales para la jornada de la juventud. Y esos frutos se han dado y se seguirán dando. Y nos unimos a ti, María, y a todo el mundo junto con el Papa Francisco, para que esos frutos cada día sean más visibles y más poderosos, transformadores instrumentos en las manos del Señor. Que así sea. Magalis de Providence, Rhode Island, pide por su hija Vicky, que el Señor bendiga a Vicky y te bendiga a ti, Magali, también. Evangelina Cruz de Honduras pide por su salud, que el Señor le bendiga abundancia. También Luis y Roberto me han pedido que pida oración por ellos en particular. Están pensando en la posibilidad de entregarse al Señor Jesús como sacerdotes algún día o en la vida religiosa, si Dios lo permite. Que el Señor los bendiga a ustedes en abundancia. Bendiga a Margarita Velázquez de California, que pide oración por comentarios hirientes sobre el haber sido adoptada. Margarita, mira, primero que todo, si tú fuiste adoptada, tú fuiste elegida por tus padres. No los padres biológicos son los únicos que son padres, pero también aquellos que eligen a sus hijos y que los aman entrañablemente. Así que date por dichosa que tienes a los padres que tienes. Cristina de California pide por su hijo, sus hijos que están envueltos en las drogas, y además ella ha tratado de suicidarse. Que el Señor te bendiga a ti, mi hija, y que seas un ejemplo cristalino, transparente de lo que significa ser discípulo de Jesucristo. Y tus hijos, vas a ver que más tarde o más temprano van a caminar en el camino que tú les ofreces, que es el camino de Dios. Pedimos también por este nuevo año de vida, que el Señor me ha bendecido a este servidor con un añito más de vida, y ruego al Señor que me haga cada día más y más en la posibilidad de mi miseria, que me haga más y más como Él. Así que doy gracias a Dios por 66 años de vida y por todos ustedes. Dios mío santo. Bendito sea Dios. Gracias Nuri, gracias. Y gracias a todo el equipo de WTN. Gracias por este pastel tan sabroso. Ojalá que lo pudiera compartir con todos ustedes. Y doy gracias al Señor por este privilegio de poder en alguna forma servirles a través de estos programas y de tantos otros que hacemos para gloria a Dios. También damos gracias al Señor por todos ustedes que solicitan oración a través de la página de Facebook de este servidor. Pues que el Señor les bendiga en superabundancia, que el Señor los acoja en el centro de su divino corazón, y que ustedes puedan cada día más y más experimentar, como dice la Santa Palabra de Dios en Efesios capítulo 3, la anchura, la profundidad, la altura, la magnitud del amor de Dios en Cristo Jesús. Así sea. Amén. Bendito sea Dios. Hermanos, uno de los salmos que más me gusta es el Salmo 121. El Salmo 121, versículo 1 dice: levanto mis ojos a los montes, es decir, levanto mis ojos a lo alto, levanto mis ojos al cielo y me pregunto, ¿de dónde vendrá mi auxilio? En tu momento de dolor, ¿de dónde viene tu auxilio? En tu momento de dificultad, ¿dónde buscas auxilio? En tu momento de vacío, de soledad, en tu momento de desesperación, ¿a quién acudes? El salmista puede decir: mi auxilio, bendito sea Dios, mi auxilio viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. ¿Y sabes cómo se consigue la certeza de que el auxilio nos viene de Dios? A través de la oración. La importancia, hermanos, de la oración en la vida del cristiano. Decía el Papa Benedicto XVI que la oración es como el pulmón del cristiano. Es eso que necesitamos para recibir el oxígeno puro
de la presencia de Dios, de Jesucristo. Me gusta mucho la historia de este señor magnate en los Estados Unidos, un hombre de mucho dinero, que invitó a todos los jóvenes elegibles para ver cuál de ellos era el más valiente y ofrecerle la mano de su hija en matrimonio, imagínense ustedes. Y bueno, pues llegó un montón de jóvenes a la fiesta que este señor había preparado, y ahí estaba, pues por supuesto, la muchacha muy hermosa, muy bonita. Y el Señor les dice: jóvenes, miren, la persona, el de ustedes que pueda cruzar esta piscina, una piscina enorme, y llegar primero a la otra orilla, pues ese va a tener la oportunidad de casarse con mi hija. El único problema es que hay cocodrilos en la piscina. Hay cocodrilos en la piscina. Y todo el mundo como se queda mirando y nadie quiere, pues, aventarse y entrar a la piscina. Pero de pronto se escucha un psh. Alguien se metió en la piscina y vemos a este joven pues nadando, y los cocodrilos atrás tratando de agarrar al joven, pero él nadaba desesperadamente, y finalmente llega a la otra orilla y sale corriendo y los cocodrilos no le pueden hacer nada. Y aquel muchacho estaba pero jadeando, no podía ya respirar casi, estaba sin aire. Y se acerca al magnate, el rico, y le dice: bravo, bravísimo, mire, tú fuiste el valiente, el único entre tantos, así que, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Casarte con mi hija? Y dice: no, ¿cómo? ¿Que no quieres casarte con mi hija? No. ¿Y qué es lo que quieres entonces? Pues yo lo que quiero saber es quién fue el miserable que me empujó a la piscina. Y a veces nosotros nos sentimos, hermanas y hermanos, como que alguien nos ha empujado en una piscina llena de cocodrilos. Y tenemos problemas por todas partes y como que no vemos solución a nuestros problemas. El Señor Jesús nos dice una y otra vez que la solución de todo problema es Él. Y que vamos a encontrar la solución de todos nuestros problemas a medida que oramos y nos relacionamos con Él. La oración no es otra cosa sino que platicar con Dios. El platicar con ese que es nuestro amigo, decía Santa Teresa de Ávila. Y Santa Teresa de Ávila bien sabía lo que estaba diciendo, porque por mucho tiempo ella estuvo muy alejada de Dios porque le costaba trabajo orar. Y tal vez a ti te cueste trabajo orar, pero ¿sabes una cosa? Las cosas más importantes en la vida requieren sacrificio. Santa Teresa finalmente toma la decisión: es ahora o nunca, o comienzo de verdad una vida de oración de calidad, o nunca voy a ser una mujer de oración. Y Santa Teresa, a través de la disciplina en la oración, todos los días orar, y orar por un tiempo bastante amplio, se convierte en una de las mujeres más espirituales de la iglesia. Tanto así que dice una historia que un día Teresa, ya muy llena de Dios en su vida de oración, está para subir al segundo piso del monasterio donde se encontraba, y había una gran escalera. Y de pronto ve un niño. Y Teresa como que se sorprende porque no había niños en los monasterios donde ellas vivían. Y cuando le va a preguntar al niño cómo se llama, el niño se adelanta y le pregunta a ella: ¿y cómo tú te llamas? Le pregunta el niño a la monja. Y ella dice: me llamo Teresa de Jesús. ¿Y cómo tú te llamas? Y el niño responde: y yo me llamo Jesús de Teresa. Así de íntima llegó a ser la relación entre Teresa de Ávila y Jesús el Señor. Y eso es lo que Dios quiere para ti y para mí a través de la oración. Que seamos hombres y mujeres de oración, y que en los momentos difíciles, cuando veamos cocodrilos por todas partes que nos quieren atacar y destruir, que sepamos que de la mano de Cristo Jesús, y especialmente a través de la oración, nada ni nadie podrá contra nosotros. Las tribulaciones y los problemas no nos vencerán, porque Cristo Jesús, sabremos de sobra a través de la oración que ya Él ha ganado la victoria. Doy gracias a Dios por 66 años de vida y pido al Señor que este tiempo que me quede, el Señor me dé la gracia para servirles cada día con un corazón más genuino, lleno de amor y de esperanza, para que ustedes sean hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres en todo el sentido de la palabra, verdaderamente de Dios.
Para que nos llamen a Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460. Y llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. ¡Qué belleza, qué belleza! Muchísimas gracias, hermanas y hermanos. Qué alegría en este tiempo en que estoy celebrando 66 años de vida. Increíble. Estoy con ustedes. Bendito sea el Señor. Quiero decirles que necesitamos que ustedes estén conscientes de que las preguntas que estamos pidiendo, sobre todo, son preguntas en relación a la Santa Biblia, cualquier pregunta que necesiten respuesta, o a las enseñanzas de la Iglesia Católica, o si necesitan aclaración de cualquier cosa que hemos dicho, o si quieren hacer algún comentario, más que bienvenidos. Y pues cualquier necesidad de oración que tengan, más que bienvenidas a la orden. Yo doy gracias al Señor por Silvia Elena de la provincia de San Juan, República de Argentina, que dice: Padre Pedro, estoy muy emocionada el poder comunicarme con usted y poder expresar mis sentimientos sobre la presencia del Papa Francisco en Brasil. Ha llegado al corazón de todos los católicos su mensaje a los jóvenes que vayan en contra de la corriente es de gran necesidad. Padre, gracias por estar y existir. Gracias a WTN, Madre Angélica, te quiero mucho. Silvia Elena Arnau Martín, de la provincia de San Juan, República de Argentina. Amén. Aleluya, aleluya, bendito sea Dios. Y muchísimas gracias por ese comentario, que Dios te bendiga en abundancia. Y hablando precisamente sobre el Papa Francisco y su viaje a Río, que por cierto fue maravilloso. Yo no sé si ustedes están conscientes que la misa de clausura había más de 3 millones de personas. Y la mayor parte de estas personas eran jóvenes, hermanas y hermanos. A veces decimos, la juventud está perdida, no hay esperanza para los jóvenes, tanto problema con adicciones, en fin, con criminalidad. Y sin embargo, el Señor nos está mostrando que sí, hay esperanza para tus jóvenes, hay esperanza para tus hijos, para tus hijas. Y lo más importante de todo es que la esperanza se centra en Cristo Jesús, en quien todo lo podemos. Así que papá, mamá, no te des por vencido, no te rindas, hay esperanza. Y si tus hijos están lejos del Señor, pues a seguir orando y seguir dando el mejor de los ejemplos. Y si están cerca, benditos a Dios, pues a seguir luchando para que sean hombres y mujeres santos para gloria a Dios. Esta pregunta viene en relación a un comentario que hizo su santidad el Papa Francisco en su regreso a Italia. Dice: apreciado Padre Pedro, es cierto que el Papa Francisco en el avión de regreso de Río a Italia dijo a los periodistas que él no es nadie para juzgar a los homosexuales. ¿Quiere decir esto que el Papa está de acuerdo con este tipo de comportamiento? Por favor, explíqueme porque no lo entiendo. Primero que todo, el Papa está haciendo lo que pide el Señor Jesús. ¿Y qué es lo que pide el Señor Jesús? Que nosotros estemos conscientes que no somos nadie para juzgar. Y esto, por el amor de Dios, entiéndame. La palabra de Dios, si nosotros vamos al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice: no juzguen a los demás, esto lo dice el Señor, y no serán juzgados ustedes, porque de la misma manera que ustedes juzgan, serán juzgados. Con la misma medida que ustedes miden a los demás, serán medidos. Es decir, tenemos que amar a todos, hermanos. Jesús vino para amar a todos y amar a aquellos que necesitaban más de su amor. He venido por los enfermos, dice el Señor, y no por los que están sanos. ¿Y quiénes están enfermos? Todos, hermanos. De una forma u otra, estamos enfermos y necesitados del amor de Dios. Y eso es precisamente lo que el Papa nos está enseñando. Tenemos que ir hacia aquellos que están marginados, hacia aquellos que están necesitados de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere salvar a todos. Pero hay una gran diferencia entre amar al pecador y servir al pecador
y luchar por el pecador para que sea cada día mejor. Y la otra es amar al pecado. El Papa no ama el pecado. El Papa no ama la fornicación, es decir, el Papa no está de acuerdo con que se tenga relaciones sexuales fuera del matrimonio sacramental. La relación sexual es para el matrimonio sacramental, es decir, para el matrimonio ante los ojos de Dios. Cualquier otro tipo de relación sexual, ya sea bisexual, heterosexual, homosexual, no está de acuerdo con la Santa Biblia, no está de acuerdo con la voluntad de Dios y por lo tanto no está de acuerdo con la Iglesia. Y la Iglesia jamás podrá aceptar ningún tipo de relación fuera de la voluntad de Dios, es decir, fuera del matrimonio de un hombre y una mujer sacramentalmente ante los ojos de Dios. El Papa bien dijo que él no podía juzgar y él no era quien para juzgar y tiene toda la razón. Pero sin embargo, si al Papa se le preguntara si es realmente en contra de la voluntad de Dios, el tener relaciones fuera del matrimonio sacramental, el Papa tendría que decir sí está en contra de la voluntad de Dios. El Papa no puede ir en contra de lo que dice la Santa Biblia, el Papa no puede ir en contra de lo que dice el magisterio de la Iglesia, el Papa no puede ir en contra de la voluntad de Dios. Desafortunadamente, ¿saben lo que pasa? Que muchos periodistas saben muy poco o nada de teología y tergiversan las cosas al fin y al cabo, no solamente por ignorancia, sino también para que haya algún tipo de tono amarillista, de sensacionalismo en las noticias que presentan. Al fin y al cabo, como dicen, la noticia mala, la escandalosa, es la que se vende. En estos momentos tenemos otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, escuché que ya son 3 años desde el último adiós de su mamá. Nos recordaste que Cristo nos prometió la vida eterna. ¿Puedo realmente esperar ver a mi propia madre en el cielo? Siento mucho dolor emocional ya que ella falleció hace casi 2 años. Si tuviese algunas sugerencias para darme, se las agradecería mucho. Gracias, Steve de Wisconsin. Steve, que Dios te bendiga. Creemos en la promesa del Señor Jesucristo, Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 25, en que dice el Señor, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá para siempre. Eso es lo primero que yo te sugiero, que estés consciente de esa realidad. Es decir, la muerte no es el fin, Steve. La muerte es el principio de la maravillosa promesa que Jesús nos ha hecho. Él que dice, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque muera, vivirá para siempre. Estar conscientes, Steve, de que esta vida es pasajera. Aquí no tenemos permanencia eterna. Esta no es nuestra patria definitiva. Nuestra patria definitiva es el cielo. Y yo estoy completamente seguro de que tu mami está en las manos de Dios. Entonces lo importante es que creas eso, de que tu mami, si tú la amas, ¿cuánto más no la va a amar Dios? Ella está en las manos de Dios. Y creemos firmemente de que el que está con Dios lo tiene todo, lo tiene todo. Es la persona más feliz del universo. Es la persona que es más rica entre todos los ricos, porque tiene el tesoro que quien lo tiene todo y nada le falta, que es Jesucristo. El estar consciente de que tu vida también se va a terminar pronto, Steve. Y en un abrir y cerrar de ojos vas a contemplar a tu mamá, la vas a ver. ¿Sí? En el cielo nos vamos a ver unos a otros y vamos a amarnos con un amor mucho más perfecto que con el amor que nos hemos amado hasta el presente. Y no solamente eso, sino que al mismo tiempo vamos a estar sin separación unos de otros. La separación es la consecuencia del pecado. También quiero que estés consciente de esta realidad, de que lo importante en el cielo es estar viendo a Dios, estar contemplando a Dios, el estar embelesado en la presencia de Dios. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 19, en el versículo 6, la palabra de Dios nos dice algo bien importante. Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 6.
el Señor habla de la unidad, y no solamente entre el hombre y la mujer, pero también con Él, con Dios. Y esa va a ser nuestra meta, estar en unión con Él. Entonces, Steve, lejos de sentirte triste, deprimido, sin esperanza, acuérdate de tu mami, lo más probable que ya ha alcanzado es unión completa y total con Jesucristo. Y esa unión va a ser tuya algún día también, si tú sigues el camino del Señor. ¿Qué aconsejarte además de lo que te he dicho? Pues simplemente esto. Dile a tu mamá, así yo le dije a la mía, mami, ya te puedes ir con Jesús. Vete con Jesús, mamá, porque sé que vas a ser total y completamente feliz con Él. Y ora por mí, para que yo, siguiendo tus pasos, mamá, para que viviendo cada día más en estrecha, íntima comunión con Jesús, y sí, muy especialmente a través de la oración, un día yo pueda verte, mamá, y pueda abrazarte a ti en ese abrazo eterno, y los dos alabar y contemplar y glorificar para toda la eternidad a ese Dios que nos llenará total y completamente de su amor y de su felicidad, sí, para toda la eternidad. Steve, cuenta con mis oraciones. Sé que estás con mucho dolor, yo sé lo que estás experimentando, pero también cuenta con el apoyo del Señor, que nunca te dejará solo. Amén. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico, otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, soy madre soltera y lo veo gracias a los videos en YouTube. Conocí a una persona que, siendo casada, dejó su pareja hace 20 años, pues ella se cambió de religión. Un sacerdote le dijo a esa persona que se podía volver a casar sin ningún problema. ¿Es posible eso? Espero su respuesta. Teresa de Pátzcuaro, Michoacán, México. Teresa, cuando una persona se casa por la iglesia es para siempre. El Señor dice que lo que Dios ha unido, que el hombre jamás lo separe. Y eso está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19. Cuando los fariseos y los escribas vienen a preguntarle a Jesús si es posible que un hombre se divorcie, y el Señor le dice que es lo que está escrito en la ley. Dice, no, pero Moisés permitió el divorcio. ¿Y qué es lo que Jesús le dice? Lo permitió porque ustedes son duros de corazón. Es decir, el pacto se hace no solamente con la persona con quien se va a compartir el resto de la vida, pero el pacto se hace con Dios. Y por eso dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 6, lo que Dios ha unido, que el hombre jamás lo separe. Estamos llamados a esa unidad. ¿Se podrá anular el matrimonio de la persona con quien tú estás interesada en tener una relación? Pues es importante que vayan a ver un sacerdote de confianza. Es decir, ningún sacerdote, ninguno de nosotros podemos decir, sí, tu caso no tiene razón de ser, es decir, no tienes por qué seguir atado a esa persona, puedes casarte de nuevo, ¿no? Porque al fin y al cabo es con Dios que se hace el compromiso, no solamente con el cónyuge. Entonces, pídele a tu amigo que comience ese proceso de nulificación de su matrimonio por la iglesia. Y si la iglesia ve pertinente de que realmente pues ese matrimonio no fue un matrimonio sacramental, es decir, no fue un matrimonio de acuerdo a la voluntad de Dios, no fue un matrimonio cristiano como Dios quiere que sea, pues entonces ese matrimonio se proclama nulo, es decir, se proclama inválido ante la presencia de Dios. Y por lo tanto, la persona que recibe ese fallo de nulidad puede contraer matrimonio por primera vez ante los ojos de Dios como Dios manda, es decir, adentrándose de verdad en el sacramento del matrimonio. Entonces, yo te sugiero a ti que hables con tu amigo, que vayan a ver a un sacerdote de confianza y que comiencen el proceso de la nulidad de ese matrimonio por la iglesia. Y si es la voluntad de Dios, un día pues se casarán por la iglesia como Dios manda, y espero en el Señor que sean muy, pero muy felices. Hermanos y hermanos, para que nos llamen en Estados Unidos, y de nuevo, las llamadas relacionadas con la Santa Biblia, con las enseñanzas de la Santa Iglesia Católica, cualquier comentario que tengan o necesidad de oración, estamos para servirles. El teléfono es el 1-800-221-9460. Y llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980. Vamos a una pequeñísima pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros.
Alabado sea Jesucristo, hermanas y hermanos, y bienvenidos una vez más a este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Gracias de todo corazón por las cartas, las llamadas que estamos recibiendo, pues felicitando a este servidor. Que el Señor me los bendiga en abundancia. Y qué gusto el que en alguna forma uno se pueda desgastar como una velita sirviendo al Señor y sirviéndole a todos ustedes. Realmente es un placer incalculable el poder estar con ustedes a través de estos medios. En estos momentos, hermanas y hermanos, tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Saludos, Padre. Espero que el Señor les siga dando caridad. ¿Qué pasará con las personas que no comulgan? Esas personas que se convierten pero en otra secta, o bien van a misa pero no lo hacen, o que sí van, lo hacen pero no creen en la presencia real. Sé que esto tiene consecuencias, pues no es lo mismo una persona que come del cuerpo de Cristo, aunque sea una vez a la semana, de aquel que no, ya que cada vez que asistimos a misa y estamos conscientes de lo que pasa en ella, salimos diferentes a como llegamos. Fresa María Fernández. Fresa, Dios te bendice y qué hermoso el poder decir, cada vez que yo comulgo, cada vez que yo recibo el cuerpo y la sangre de mi Señor Jesucristo, el Señor me hace diferente, el Señor me hace más y más como Él. Y qué hermoso el poder tener hambre de Dios. Decía un gran santo de la iglesia, que mi vida, Señor, sea tener hambre de ti, que sienta siempre deseos de ti. Y de todos los manjares, de todos los banquetes, de todas las comidas exquisitas que el ser humano puede comer, no hay ninguna tan maravillosa como comer el cuerpo y beber de la sangre de Jesucristo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 51 al 67, y podemos ir dos más, tal vez el 69, el Señor Jesús dice y vuelve a repetir una y otra vez que Él es el pan vivo bajado del cielo. Y dice Él que el que come de su carne y bebe de su sangre vivirá para siempre. Y Él dice también que su comida es comida verdadera, y su bebida es bebida verdadera. El Señor Jesús no solamente se hace un ser humano como tú y como yo, el Señor Jesús se hace pan y el Señor Jesús se hace comida para que lo comamos y podamos entrar en cada día una más íntima comunión con Él. Esa es nuestra promesa hecha a nosotros por el mismo Jesús. Y la palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1, que en fe aceptamos esa realidad, es decir, el Señor de la materia, el Señor de lo material, el Señor que cambia materia, es decir, el pan en su propia carne y el vino en su propia sangre, nos los dice y por lo tanto nosotros lo creemos. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 1, que la fe es la certeza de lo que no vemos, es la seguridad de lo que esperamos. Y tanto así que San Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 35, dice que al recibir el cuerpo, si nosotros no estamos conscientes de que lo que estamos recibiendo es a Jesús y lo recibimos en forma inadecuada, es decir, con pecado en nuestra alma, estamos forjando nuestra propia condenación al no reconocer el cuerpo. ¿Qué pasa con aquellas personas que no reciben a Jesús, Eucaristía? ¿Qué pasa con aquellas personas que por una razón u otra se privan de ese santo banquete? Pues yo te recomendaría, Fresa, recomendaría a todas las personas que me están escuchando en estos momentos, que sientan el deseo, el impulso del mismo Dios en ustedes de acercarse a estas personas y en alguna forma de ayudarles si es posible, para que ellos puedan reconciliar sus vidas con el Señor y puedan recibir la Santa Comunión. Yo estoy seguro que muchas personas que no reciben a Jesucristo en la Santa Comunión quisieran hacerlo, pero necesitan tal vez de una ayuda, que se les ayude a contactar al sacerdote o que se les dé una explicación para que ellos puedan buscar la forma de comenzar a recibir al Señor una vez más. Entonces, en vez de juzgarlos o apuntar con el dedo hacia ellos o sentirnos mejores que ellos, ¿por qué no usar ese sentimiento que tenemos hacia ellos de que no están recibiendo la Eucaristía y poderles ayudar en alguna forma para que ellos también puedan hacerlo en un tiempo no muy lejano? Ojalá que así lo hagamos. Tenemos en estos momentos una llamada telefónica de José de New Jersey. José, ¿me escuchas?
Sí, padre. Bienvenido, José. Dios lo bendiga. Igualmente, José, Dios te bendice también. Adelante, por favor. Y feliz cumpleaños. Gracias, José, gracias. Si estuviera cerca, hermano, te daría un pedacito de pastel. Pero ahí te lo debo, ahí te lo debo. Sí, hermano, adelante. Sí, vea, yo tengo dos preguntas así rapiditas. Ajá. Lo que pasa es que mi esposa y mis dos niñas son evangélicas Sí. y yo soy católico. Entonces, ellas quieren saber que por qué le dicen Santo Padre al Papa. Muy bien, esa es la primera pregunta y Sí, la y respuesta. la segunda es, lo que pasa es que yo llevo también a mis niñas a la misa los domingos, pero Ajá. ellas van a casi a la fuerza, entonces yo quiero saber, o qué es lo que usted me puede decir, si es bueno que yo me las lleve a la fuerza, o no las tengo que llevar, o qué. Pues en referencia a tu segunda pregunta, y ojalá que me acuerde la primera, el por qué le llamamos Santo Padre al Papa. En relación a la segunda, dice la palabra de Dios, y esto yo lo vivo en carne propia porque los padres son los primeros educadores de los hijos, y no hay educador más importante que papá y mamá, y especialmente en la vida de fe de sus hijos. Y por eso dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 22, versículo 6, enséñale a tu hijo o a tu hija el camino que debe seguir, y cuando sea viejo, ese hijo o esa hija no se apartará de ese camino. Entonces no es cuestión de forzar a las criaturas, pero José, ahí tú te tienes que convertir en maestro de fe para tus hijas y explicarle lo que es la misa. Si tú las fuerzas, pero no les dices qué es lo que significa, por ejemplo, que estamos en la misa para escuchar al Señor, la primera parte de la Santa Misa es la celebración de la palabra y el Señor nos va a hablar, el Señor habla a través de la palabra predicada. Y la segunda parte es esa parte maravillosa en que nos preparamos para recibir a Jesús palabra en la Sagrada Eucaristía, en la Santa Comunión. Es decir, si tú le explicas a ellas lo que significa la Santa Misa y lo que significa para ti personalmente y cómo el Señor te ha ayudado a través de la recepción de la Eucaristía, yo estoy seguro que vas a enamorar a tus hijas de la Santa Misa y les vas a inyectar fe para que ellas por sí solas te quieran decir y te puedan decir, papi, llévanos a misa y llévanos regularmente. Así que ese es el primer reto para ti. Y el segundo reto, pues, es explicarle un poquito más acerca de la Iglesia Católica y sus diferentes enseñanzas. Pero ahí tú tienes que aprender, José, y qué bueno que estás sintonizado a este programa, Conozca Primero su Fe Católica, para que tú le puedas enseñar a tus hijas y transmitirles a ellas eso tan importante que es la fe en Dios nuestro Señor. ¿Por qué se le dice Santo Padre al Papa? No porque Él sea santo, aunque es un hombre que realmente, por lo que nos ha dejado entrever hasta el presente, es un hombre muy de Dios, sin lugar a dudas, pero es santo por el oficio que Él desempeña. Es santo porque Él es el sucesor de Pedro, es decir, el vicario de Cristo, el representante de Jesús aquí en la tierra. La palabra vicario significa ayudante. Es como que el que ayuda al jefe. En este caso, el Papa ha sido escogido por el mismo Espíritu Santo de Dios para ser el que representa a Jesús en este mundo y para seguir timoneando la barca de Pedro hacia el puerto seguro que es el cielo. Su persona puede o no puede ser santa, pero su oficio, su ministerio, sin lugar a dudas, es un ministerio santo, es decir, un ministerio escogido por el mismo Jesucristo, elegido por el mismo Jesús, y es un ministerio que es consagrado a Jesús, porque al fin y al cabo lo que hace el Papa es servir a Dios, sirviendo a toda la Iglesia universal, no solamente a nosotros católicos, pero al mundo entero, como bien lo pudimos ver en este evento de la Jornada de la Juventud en Río de Janeiro. Tenemos otra llamada anónima de New York. ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Me escucha? Hello. ¿Aló? Sí, buenas tardes, de New York. Sí, buenas. Mi pregunta es, ¿a qué se refieren los protestantes pentecostales cuando dicen que existe en la Biblia una diosa? ¿Una diosa? Ajá. Sí, y que minimiza a la... y ellos minimizan a la Virgen. Pues sí, mira, en el capítulo 3 del libro de Génesis, versículo 15, hay una promesa.
Y la promesa es que habrá enemistad entre la serpiente y la mujer. ¿Y quién es la serpiente? Satanás. La mujer, María. Si tienes el tiempo para leerlo, Génesis capítulo 3, versículo 15, que se llama el protoevangelio, es decir, lo que viene antes del evangelio. Hay una promesa. Después de la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva, Dios no se queda con los brazos cruzados y dice, bueno, pues se perdió la humanidad y se perdió. No, Dios pide el rescate y promete que la descendencia de esa mujer, que es Jesucristo, aplastará la cabeza de Satanás. ¿Qué es lo que pasa? Que también dice el Señor que no solamente habrá enemistad entre la mujer y la serpiente, pero que la serpiente se abalanzará en contra del talón de la mujer, es decir, la va a hacer sufrir. María, que en la palabra de Dios dice, me llamarán bienaventurada todas las generaciones, me llamarán bienaventurada todas las generaciones, y esto lo vemos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 48, dice, porque se fijó en la humildad de su esclava y desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, me llamarán feliz. Sin embargo, nuestros hermanos protestantes y evangélicos que no reconocen el papel de María en la historia de salvación, María que dio su sí completo y totalmente a Dios y dice, yo soy la esclava del Señor. Si nosotros pudiéramos hacer eso, hermanos, seríamos los mejores cristianos y los más santos. ¿Por qué? Porque nuestra vida estaría centrada en hacer única y exclusivamente la voluntad de Dios, como hizo María Santísima. Ellos no le llaman a María bienaventurada, no la llaman feliz, no la llaman dichosa, como María dijo que todas las generaciones la llamarían. Lo que hacen muchas veces es insultarla, degradarla. Y yo me pregunto, ¿por qué? Y hasta la comparan con la diosa Isis de Egipto. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? La diosa de Egipto, Isis, es un mito. María Santísima es realidad. Y aparece en la Biblia y es la madre de nuestro Salvador. Por el amor de Dios, primero que todo, nosotros los católicos cristianos seamos un poquito más conscientes de que si alguien habla mal de María Santísima, en alguna forma, está hablando mal de nuestra madre, porque ella es madre tuya y madre mía también. Al nosotros ser injertados en Cristo Jesús a través del bautismo, nos hemos convertido en parte de Cristo, hermanos. Romanos capítulo 6. Por lo tanto, María también es nuestra mamá. Y al ofender a nuestra mamá, es decir, nos están lastimando a nosotros también. No nos podemos quedar con los brazos cruzados, como decía el Papa. Y nosotros no solamente tenemos que estar conscientes de esa maravillosa fe que Dios nos da a través de su iglesia, que es la Iglesia Católica, pero de ir al mundo y proclamar la verdad de Jesucristo, que ha sido dada a nosotros a través de la única iglesia que Jesús funda, que es la Iglesia Católica. Qué privilegio y qué responsabilidad tenemos. Muchísimas gracias por la pregunta, muchísimas gracias por la llamada telefónica y ojalá que despertemos un poco más, ¿verdad que sí? Estados Unidos, para que nos llame el teléfono es 1-800-221-9460, 1-800-221-9460 y llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980, 1-205-271-2980. Vamos a una pequeñísima pausa, regresamos en cuestión de momentos, hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Alabado sea el Señor, bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanas y hermanos, bienvenidos una vez más a este su programa, Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez y gracias de todo corazón por todas sus llamadas, gracias por levantar este sacerdote. Yo tengo la conciencia muy clara en lo que se refiere
a ustedes como miembros del cuerpo de Cristo. ¿Cómo ustedes pueden levantar a un sacerdote o pueden echarlo abajo? Y doy gracias a Dios porque a través del cariño de ustedes, a través del amor expresado en tantas formas diferentes de ustedes hacia este servidor, como ustedes me levantan, como ustedes me dan ánimo para seguir adelante. Y yo me siento de 15 años realmente. Yo no sé hasta cuándo Dios me va a querer, ¿verdad? En este tipo de evangelización, pero hasta que Dios diga, el productor general de la producción para español, Enrique Duprat, dice que me va a traer con una sillita de ruedas aquí para compartir con ustedes. Pues quién sabe, ¿no? Pero yo me siento lleno de energía y yo creo que esa energía en gran parte es por el amor que recibo constantemente de ustedes. Yo me siento privilegiado como sacerdote y yo invito a los jóvenes que están escuchando estas palabras que se animen para que sirvan al Señor como sacerdotes, como religiosos, como religiosas. El mundo necesita de hombres y mujeres que estén dispuestos, sí, hermanos, a darlo todo por amor a Jesucristo y que estén dispuestos a ir hasta los confines de la tierra para proclamar que Jesús vive y que Él es el Señor. Yo doy gracias a Dios por tantas personas, tantos de ustedes que nos escriben, que nos llaman por teléfono. Doy gracias a Dios por Otoniel Velázquez de Venezuela y también por Cristina de Dallas, que hacen más o menos una pregunta similar. ¿Qué se puede hacer cuando hay personas que están enfermas, que son personas que van regularmente a la iglesia, que son personas supuestamente de fe, pero que llega un momento en que tienen un problema o tienen una enfermedad y entonces ven que como que Dios no resuelve su problema y se van a un curandero, se van a un adivino, en fin, si eso está bien o no? Pues bien sabemos que no está bien, ¿verdad? Lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 en adelante. La palabra de Dios está en contra de adivinos y de espiritistas y de los que leen el horóscopo y los que usan todo tipo de magias y cosas así. ¿Por qué? Porque ponemos la atención en cosas que no tienen poder en absoluto, en vez de poner nuestra atención en el hacedor de todas las cosas, que es el Señor Jesús. ¿Qué es lo que pasa cuando ponemos nuestra confianza en espíritus o en piedras o en energías o en cosas así? Nos desviamos y nos vamos a otro lado fuera de la verdad, que al fin y al cabo es Jesús. El único que puede sanarte es Jesucristo. El único que te tiene en la palma de su mano y sabe el futuro tuyo y el mío también es Jesús. El único que puede levantarnos de nuestra miseria, desatarnos de nuestras ataduras y darnos la posibilidad de un comienzo nuevo en victoria es Jesús. De ahí no hay otro. Desafortunadamente pensamos que cuando nosotros oramos tenemos que tener inmediatamente las respuestas a nuestras oraciones y el Señor puede decir sí o puede decir espérate un poco o puede decir no te doy esto pero te doy algo mejor. Entonces ahí entra en juego la fe. Y al fin y al cabo, como decimos, pues la fe es la certeza de lo que no vemos, dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 11, versículo 1, es la seguridad de lo que esperamos. ¿Esperamos qué cosa? Esperamos de Dios maravillas. ¿Por qué? Porque Dios no nos quiere dar cosas a medias, quiere darnos cosas maravillosas. Entonces, importante, por ejemplo, 1 Samuel, en el capítulo 28, versículo 19, cómo Saúl va a ver a una divina y se da cuenta que ha cometido un grave error. Y tiene consecuencias fatales esa sesión con esa adivina. Así que muchísimo cuidado con esas personas que hacen ese tipo de decisión. Doy gracias al Señor también por esta persona, Roberto Linares, de Puerto Rico, y también pues una anónima que pregunta si se pueden desatar ataduras intergeneracionales. Es decir, ataduras que vienen de mis abuelos, mis padres, etcétera, pues sí. Y la atadura que se puede desatar por excelencia es en el confesionario. Es decir, si yo me siento atado a algo y yo siento que de alguna forma mi familia también ha sido atada a eso, pues recurrir a la confesión y descargar todo eso que tenemos dentro de nosotros. Si bien es cierto que el maligno tiene
cierto poder para atarnos. En Cristo Jesús tenemos todo el poder para desatarnos, y no solamente desatarnos nosotros, pero también desatar a aquellos que en alguna forma están atados y que contribuyen en alguna forma para que nosotros nos sintamos deprimidos u oprimidos por alguna influencia del maligno. Entonces, el sacramento de la confesión es uno de los más valiosos medios para salir de esas ataduras. Lorena Pérez de Júpiter, Florida, dice: tengo 38 años y toda mi vida he sido evangélica. Hace 6 meses me junté con un hombre que es católico. Dice: ni él ni yo estamos casados o nos hemos casado anteriormente. ¿Qué podemos hacer? Pues Lorena, primero que todo, felicitaciones, porque estás en la iglesia que Jesús funda, que es la Iglesia Católica. Yo te invito para que junto con tu pareja vayan a ver un sacerdote de confianza y comiencen el proceso de preparación para recibir los sacramentos. Si tú has sido evangélica toda tu vida, lo más probable es que tengas que tomar unos cursos de iniciación cristiana para tú poderte, si no te has bautizado, bautizarte, hacer tu primera comunión y recibir la confirmación y casarte al mismo tiempo. ¡Qué maravilla! Dios te bendiga. Ojalá que nos cuentes lo que ha pasado. Vamos a tener un peregrinaje maravilloso, excepcional, preciosísimo, lleno de la presencia de Dios, del 6 de septiembre hasta el 17. Vamos a ir a la República Checa, maravilloso lugar. Vamos a estar en Austria, hermanas y hermanos, imagínense, y vamos a ir a Polonia, la tierra del Papa Juan Pablo II. No pierdan la oportunidad, tenemos muy poquitos espacios. Comuníquense con la página web de Mensaje yendo a mensaje1.com, mensaje1, número 1.com, y también yendo a la página de este servidor, la página de Facebook, yendo a facebook.com/P. Núñez, facebook.com/P. Núñez. Acuérdense, hermanas y hermanos, de este ministerio EWTN, necesitamos sus oraciones para seguir adelante y también su apoyo económico para llevar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra. Escríbanos con sus preguntas a padrepedro@ewtn.com. padrepedro@ewtn.com. Muchísimas gracias una vez más por tanto cariño, por tanto amor. Que el Señor os bendiga en superabundancia en este día y por siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta el próximo miércoles. Dios mediante.